Hola, ¿cómo están, chicos? Vamos a hacer la explicación del análisis de sensibilidad gráfico. Em, Como ya vimos en la teoría y en la práctica, dentro del análisis de sensibilidad nosotros vamos a hacer dos tipos de análisis de sensibilidad. Una que es de los coeficientes del funcional y la segunda que va a ser el análisis de sensibilidad de los recursos. Para resolver eso, nosotros tenemos dos tipos de métodos. Uno que es gráfico. Cuando tenemos dos variables podemos hacer la gráfica y resolverlo. Y la otra es de forma analítica, que ahí ya no tenemos un límite con las variables. Podemos tener dos variables o más variables en el problema. Bien. El problema que queremos resolver es el problema número 3 del práctico número 5. Y es el que se presenta a continuación, ¿sí? Tenemos dos restricciones, dos variables, disculpen, y tres restricciones. Vean que acá en esta parte pusimos que las restricciones que tenemos son la R1, la R2 y la R3. Si yo esto lo plasmo en el gráfico, van a ver que tenemos la restricción 1, la restricción 2 que está por acá, que tiene una inecuación que permite formar un convexo para arriba, ¿sí? Las flechas están indicando cuál es la orientación de la restricción. Y la restricción 3 es la que está arriba, que tiene una restricción menor o igual y que forma el convexo para acá abajo. ¿Okay? Bien. Esto nos llega a formar un convexo que lo tenemos marcado en verde. Dibujamos la pendiente del funcional. La línea punteada es la que empezó en el origen y llegó a tener su valor máximo, porque eso es lo que nos pedía el funcional, en el punto que se encuentra remarcado con amarillo. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, porque eso es lo que ya sabemos, cómo resolver un problema con el método gráfico. Nos dio un funcional de 45 medios con un x1 igual a 0, un x2 igual a 7.5, ¿sí? O 15 medios. Bien, ahora, ¿qué es el análisis de sensibilidad? Es la variación que nosotros podemos lograr tanto en coeficientes como en los recursos, de tal manera que no me afecte la solución actual. ¿Sí? Si ahora lo vemos del lado de los coeficientes, es cuánto puedo variar, y en un óptimo hablamos de precios o de precios de un recurso, me va a decir cuánto puedo variar de ese precio sin que me modifique la solución actual que me dio las restricciones. ¿Sí? Acá estas restricciones me permitieron formar este convexo y yo lo que quiero saber es cuánto puedo variar del precio de un producto de tal manera que respete las restricciones que tengo, ¿sí? Que sería la producción actual. Bien, esa variación se va a poder lograr siempre que yo pueda o reducirlo para acá, o sea, puedo reducir para acá el funcional y me va a igualar a una de los lados del convexo. Para el otro lado, yo tengo que también reducirlo o aumentarlo o reducirlo, de tal manera que lo iguale con el otro lado del convexo, o sea, es igualar con este lado del convexo. ¿Bien? Porque esos son mis dos lados que son más cercanos al funcional. Por eso es que estoy igualando con estos lados del convexo. ¿Sí? No podría pasarme de ese lado del convexo porque ya estaría irrumpiendo alguna de las restricciones, ya no se cumplirían las restricciones. ¿Ok? ¿Cómo hace para igualar ese funcional? El funcional, ah, el funcional que nosotros tenemos es este, y lo que vamos a querer hacer es tomar como al punto redondito que tengo acá, que es el punto óptimo, como un pivot. Ese va a hacer que varíe al funcional, ¿sí? Yo acá tengo dos líneas del funcional.
Y vean que si lo hago variar, va a empezar a girar, la parte amarilla está girando, y gira hasta igualarse con un recurso, que en este caso es R1. ¿Sí? Ese es uno de los lados con los que gira. Y para el otro lado, si yo lo hago girar, tac, 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 tomando como pivot el punto óptimo, va a girar y se va a igualar al otro lado del funcional. ¿Sí? Y acá ya está igualándose con X2, que es el eje vertical, el X2. Entonces, para un lado gira hasta igualar con R1 y para el otro lado gira para igualar con X2. ¿Ok? Bien. Teniendo en cuenta eso, entonces, yo voy a hacer igualar para un lado, dijimos, con R1. ¿Sí? Entonces, igualo el funcional, los coeficientes del funcional, con la restricción 1. ¿Sí? Para igualar eso, van a ver que es C1 dividido C2 va a ser igual a su 1, 1, que es el coeficiente de la restricción 1, sobre a su 1, 2, el otro coeficiente de la restricción 1. ¿Sí? Si yo lo que quiero es encontrar la variación de C1, entonces a C1 lo tengo que poner arriba, que es lo que pasó acá. ¿Sí? Yo lo puse arriba, a C1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto voy a despejar a C1 y C1 me va a dar así. Si yo despejo, me va a quedar C1 igual a C2 lo paso al otro miembro y va a quedar C2 por A sub 1, 1 sobre A sub 1, 2. ¿Ok? Esto estoy haciendo porque mi objetivo es C1, entonces tengo que despejar C1. ¿Sí? Si ahora yo reemplazo con los valores que tenemos en el funcional, me va a quedar que C1 es igual a C2. ¿Cuánto es actualmente C2? Es 3. Reemplazo el A sub 1, 1, que es 4. El A sub 1, 2, que es 4. Y esto me va a quedar, si simplifico 4 dividido 4, me queda 1. Y 1 por 3 me da 3. ¿Sí? Entonces ahí ya encontré una variación del funcional. ¿Sí? No sé cuál encontré, si la variación máxima o mínima. ¿De qué va a depender eso? Del valor actual que haya encontrado. ¿Sí? El valor actual que encontré es 3 y el valor del funcional es 2. Entonces, quiere decir que esto fue el aumento. ¿Sí? Esto fue el incremento. Esto fue el aumento. Yo sé que ese es el aumento que va a tener C1. Bien. Veamos. Entonces, ya tengo el incremento. Veamos, ahora, ¿qué pasa si... volvamos acá. ¿Qué pasa si yo hago la variación para el otro lado? O sea, estoy teniendo la variación para este lado. ¿Sí? Que era con X2. Dijimos que da vuelta hasta igualar con el eje X2. ¿Sí? Ahí sucede de que yo estoy teniendo un ángulo mayor a 90 grados. ¿Sí? Este es mayor. Es más de 90 grados. Vean el ángulo que está formando la flechita. ¿Sí? Es mayor a 90 grados. Y cuando sucede eso, lo que está pasando es que yo no puedo encontrar una variación. ¿Sí? Entonces, ahí puedo decir de que la variación es infinita, porque no se encuentra. ¿Sí? Y como yo ya encontré el aumento, ahora lo que tengo que encontrar la disminución es para el otro lado. Entonces la disminución va a ser menos infinito. ¿Sí? Por ende, si la disminución es menos infinito, entonces tenemos que el rango de C1 va a estar conformada por
3, y por el otro lado va a ser menos infinito. ¿Sí? Bien, acá nos detengamos en algo. Siempre va a pasar de que la variación va a ser más infinito o menos infinito cuando el ángulo que da vuelta el funcional, ¿sí?, es un ángulo mayor a 90 grados. Y otra cosa que hay que tener en cuenta acá es que cuando nosotros hacemos un análisis de sensibilidad gráfico, los rangos que vamos a encontrar van a ser los rangos máximos. Es el rango total. Entonces, por ahí yo no me tengo que preocupar mucho si es que digo, bueno, a ver, ¿para qué lado giro y si encuentro el incremento o el decremento? No me va a importar tanto porque yo cuando encuentre el valor, a ese valor lo comparo con el valor actual y ya sé si es el incremento o el decremento. Como pasó acá. Yo cuando encontré el 3, a este 3 lo comparé con el valor actual que es 2, entonces ya sé que es el incremento porque es un valor mayor. ¿Sí? Y ya sé que para el otro lado voy a encontrar el decremento. Bien. Podemos utilizar esta misma lógica para encontrar el coeficiente de 2. Bien, entonces, vamos ahora a encontrar el coeficiente, la variación del coeficiente 2, y dijimos que vamos a utilizar las mismas restricciones para igualar este coeficiente. O sea, como ya encontramos que la variación es con R1, por el otro lado es con X2, son esas mismas restricciones las que vamos a utilizar para C2, ¿sí? Entonces, tenemos que ahora poner que nuestro objetivo es el coeficiente 2, ¿sí? Como nuestro objetivo es el coeficiente 2, entonces, como hicimos anteriormente, yo lo pongo acá arriba y voy a encontrar y voy a despejar a este C2, ¿sí? Yo lo despejo, me va a quedar que C2 es igual a C1 por A sub 1, 2 dividido A sub 1, 1. ¿Sí? Si esto lo reemplazo con los valores que tenemos actualmente en el funcional, va a quedar que C2 es igual a C1, ¿cuánto vale actualmente? Vale 2. Eso es lo que tengo acá en el funcional. ¿Sí? Es 2. El coeficiente 1, 2 vale 4, que es este que tengo acá. ¿Sí? Entonces, vale 4. El coeficiente A1, 1 es 4 y tengo este resultado. ¿Sí? Opero 4 dividido 4, este es 1, 1 por 2 me queda 2. ¿Sí? Así como hicimos anteriormente, comparo cuánto es ese valor respecto al valor actual. ¿Sí? Y este 2 es, respecto a este 3, es menor. Entonces, acá encontré el decremento. ¿Sí? Encontré el decremento. Y para el incremento, ¿sí?, para el incremento, vean que dijimos que nosotros teníamos que igualar con X2 y el funcional, que está en rojo, el funcional está haciendo un giro también mayor a 90 grados. Y cuando el giro es mayor a 90 grados, decíamos que teníamos un valor que no era reconocido, o sea, más infinito o menos infinito. Entonces, el incremento es más infinito. ¿Okay? Por lo tanto, C2 va a variar para incremento hasta infinito y para decremento hasta 2. ¿Sí? La variación va a ser desde 2 hasta infinito. ¿Qué sacamos como conclusión? Tanto para el coeficiente 1 como para el coeficiente 2,
las restricciones que yo vaya a igualar el funcional van a ser las mismas, ¿sí? Y como son las mismas, si para uno de los lados yo tengo infinito, ¿sí? Para el otro lado va a estar inversamente proporcional. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Vean que yo acá tengo infinito en el decremento, o sea, en la parte mínima, ¿sí? Con C1. Y con C2, ese infinito se convierte en la parte máxima, ¿sí? Porque estoy utilizando la misma restricción. ¿Bien? Entonces, cuando la restricción 1 para el coeficiente 1 yo lo utilice en aumento, para la restricción 2 la voy a utilizar, para el coeficiente 2 lo voy a utilizar en disminución, ¿sí? Y viceversa. Bueno, parece un poco simple, pero hay que practicar. Así que, bueno, hasta acá llegamos con el análisis de sensibilidad de los coeficientes de forma gráfica.